dentro de aquí. Me voy a salir de tu ambiente, ah, ahí está. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los conceptos generales de los reportes. Eh, También vamos a ver cómo se generan y cómo se customizan los reportes y los componentes de los mismos, que en este caso son los charts y los datasets. Y después vamos a hablar de cómo manejar los reportes. Finalmente, cada vez que tengamos problemas relacionados a los reportes, también hay algunas cosas que tenemos que ir a validar y las vamos a conocer en esta lección. Entonces, vamos a hablar de los conceptos. Lo primero que tenemos que revisar es cuál es el objetivo de los reportes. Básicamente vamos a tener muchísimos logs, ¿no? Los cuales ya hablamos que tenemos que analizar y contextualizar para poder dar, digamos, como una información, vamos a llamarlo así, digerida, ¿ok? Porque de pronto cuando veamos los logs, pues los podemos ver en una tabla, ¿no? Pero realmente no nos dicen absolutamente nada, ¿no? ¿De qué se trata? De que la información nos dé un muestreo, una tendencia, ¿no? O que nos dé un resumen, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hacemos de diferentes formas. Pueden ser, por ejemplo, las analíticas, los dashboards que conforman la parte de FortiView, que nos dicen, por ejemplo, dime cuáles son los 10 destinos más navegados, o dime los 5 mayores ataques en cuanto a, en cuanto a las veces que han sido presentados en mi red, ¿no? Y eso necesita necesariamente el hecho de que los logs que el FortiAnalyzer trae de la base de datos se procesen, ¿ok? Y se presenten de la mejor manera dependiendo de la información y del objetivo, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente los reportes son ese entregable, ¿no? Que es el procesamiento de la información y la presentación de la misma de una manera que también tiene que ver con a quién va dirigido el reporte. No es lo mismo, por ejemplo, darle un reporte de 20 hojas a un CEO o a una persona que está a cargo de un CFO, por ejemplo, la persona que está a cargo del dinero, de las finanzas, para poder decidir en qué soluciones se invierte el dinero, cuando él solamente necesita a lo mejor una vista, ¿no? Dime qué necesitas. Ah, mira, tenemos un comparativo de la red sin seguridad y con un demo que hicimos de seguridad. Entonces, ve cómo cambió, ¿no? En una tendencia puntual, ¿de acuerdo? Entonces, quizá para un analista que quiere saber el baseline de la red, sí podemos presentar la información mucho más técnica y más detallada, ¿de acuerdo? Bueno, los elementos que conforman a un reporte, los reportes tienen algo que se conoce como charts, ¿ok? Los charts básicamente son constituidos por dos cosas. La parte de los datos, que son el resultado de hacer consultas a la base en donde la información reside, y después el formato en el que los datos se despliegan, ¿ok? Entonces, los datasets básicamente es el resultado de hacer operaciones de selección en la base de datos. Y el formato de los datos se define como tablas o diferentes tipos de gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el tema es cómo alimentamos a los charts. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hacer selects.
Por ejemplo, aquí estamos hablando de un chart que se llama Top 5, los 5 mayores ataques por severidad, ¿ok? Eso trae consigo una operación de consulta hacia la base de datos. Las operaciones de consulta son read-only. Eso quiere decir que no modifican los datos en la base, ¿ok? Y aquí se van a dar cuenta de, bueno, si tienen algún background de bases de datos o experiencia en consultas a colecciones de datos, básicamente el SQL es un estándar, ¿no? Entonces vamos a seleccionar cierta información de una o más tablas, ajá, cumpliendo ciertas características, ¿de acuerdo? Y el acceso es solamente de lectura. Bueno, ¿cómo se compone un select? De entrada, el select es para traer información de logs, de datos que residen en una base de datos, ¿ok? Y debemos de especificar el criterio utilizando cláusulas que forman parte de la sintaxis de esa operación. Tenemos el select, ¿no? Que es seleccionar de dónde, de qué tabla, ¿no? Eh, donde se cumplan X número de condiciones. Y después podemos agrupar esa información que nos regresa a la selección y podemos también ordenarla. Primero con group by, ¿no? Agrupar el resultado de la consulta por X o Y valor y ordenarlo de manera ascendente o descendente por algún valor. Después también podemos limitar lo que vamos a recibir, ¿no? Por ejemplo, los 10 primeros renglones. Y el offset está ligado de manera particular al limit, porque el offset nos puede, eh, vamos a pensar que hacemos un limit de 10 renglones los que vamos a recibir en la consulta, pero el offset lo definimos en 1. Entonces el offset va a decir el primer renglón que me traiga en la consulta, como el offset es 1, entonces quítalo y tráeme los 10 siguientes, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace el limit y el offset, pero para casos de usos puntuales, pues dependerá lo que queramos ver o lo que queramos reportar, ¿no? Y son casos muy específicos. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿y en dónde están publicados, digamos, como los diseños de las bases? Algo que es importante de entender es de que el FortiAnalyzer, como ya Rodrigo les habrá hablado en el módulo inicial, se constituye de una base de datos para guardar la información indexada que representan los logs. Y eso hace que podamos ver las vistas, que podamos hacer consultas, que podamos hacer reportes, que podamos ver la información en el FortiView. Pero, ¿cuál es la estructura de esa base de datos? Porque sabiendo la estructura de la base de datos, vamos a poder hacer selects o queries de consulta eh, personalizados. ¿Ok? Bueno. Lo primero, para poder saber cuál es la estructura de la base de datos, es ir a la parte de Reports, Report Definitions y luego a Datasets. Y ahí vamos a encontrar una vista, ¿no? Podemos crear eh, una vista solamente para sacar cuál es el esquema. El esquema básicamente es la relación de columnas de las cuales se compone una tabla. Entonces, vamos a darle un nombre al dataset, que en este caso es test dataset. El tipo de log vamos a hacerlo por tráfico. O acá podemos quizá validar la parte de security o la parte de eventos, ¿no? Aquí vamos a tener un par de opciones para poder elegir, dependiendo qué es la información que queramos consultar. Y después vamos a tener este query. Select asterisco, esto quiere decir que selecciones todo. ¿De qué?
de lo que traiga esta variable. ¿Y quién es esta variable? Esta de acá, log type. Entonces esto quiere decir que básicamente va a ser el select asterisco de la tabla en donde venga todo lo de tráfico. Y le vamos a dar go. Y aquí nos va a aparecer el esquema de toda la tabla. Entonces, a partir de aquí, vamos a poder saber qué son los parámetros que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? No hay una documentación oficial en donde describa cada uno de los campos. ¿Ok? Digamos que nosotros tenemos que ir y descubrirlo. Y tenemos otra opción. La otra opción es que nos acerquemos con el mouse a este hiperlink y lo que vamos a hacer es que vamos a recibir esta pantalla que trae todos los campos. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí ya podemos saber toda la información que vive en esa tabla. Ahora, cuando nosotros vemos los logs en una tabla, en el FortiAnalyzer, nosotros, no sé si recuerdan por ahí ya en el ejercicio que lo hayan visto, los raw logs o los logs en formato raw son básicamente el log visto con la sintaxis que viene de la base de datos. Entonces ahí vamos a poder identificar cuáles son los campos que estamos viendo en la tabla, ¿de acuerdo? O en el log mismo. Entonces estos van a hacer coincidencia con esos datos del log. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? En donde vamos a hacer un select, ¿sí? Del origen, de la IP de origen, y le vamos a llamar source IP. Y el source port lo vamos a traer como source port, ¿ok? Para que sea más legible para quien lo está leyendo, porque puede ser una persona que no tenga ningún background de lo que es SQL. ¿De dónde? De la opción de log, que en este caso otra vez es la de tráfico, en donde se cumple un filtro, que en este caso es de que el origen de la IP sea 10.0.1.10. Vamos a agrupar por source IP y source port y vamos a ordenarlo de manera descendente. Entonces, lo que nos va a suceder es de que vamos a tener la agrupación de los logs para conocer de la IP origen todos los puertos, ¿sí? Que se utilizan como origen. ¿De acuerdo? De mayor a menor. Eso es lo que ese query nos va a dar como resultado. Bueno, ¿cuál es el flujo de trabajo de un reporte? En la gráfica, lo primero es que tenemos la base de datos en donde viven los logs. ¿En qué estado están estos logs? Indexados. ¿Ok? Y decimos que los datos están indexados porque vienen de un archivo de texto, que es el archivo de log. Pero cuando se indexan y se normalizan, eso es eh, algo que a lo mejor no existe, pero se parsean, ¿ok? El parsear es como mapear, ¿no? Identificamos en el archivo de log y entonces eso lo mapeamos con una columna en la base de datos de SQL. Y después las consultas se hacen sobre la base de datos, ya no más sobre los archivos, ¿no? Porque en la base de datos, el engine de la misma base de datos nos permite optimizar las consultas de manera rápida, porque si no, lo que tendremos que hacer sería buscar dentro de un registro de texto, ¿no? Y podríamos hacerlo sin problema, tal vez utilizando algunas instrucciones a nivel, por ejemplo, de Linux, con expresiones regulares, para hacer búsquedas dentro de archivos. Pero bueno, eso resulta más complicado. Después de que el select se ejecuta sobre la base de datos, vamos a traer de regreso un cúmulo de datos, ¿no? Ese resultado se conoce como el dataset.
Y ese dataset se representa en un chart y ese chart forma parte de un reporte. ¿De acuerdo? ¿Sí es clara esa parte? Bueno, cada add-on, recuerden que el add-on es la división administrativa de un Fortian Analyzer. Bueno, cada add-on tiene sus reportes, sus librerías y sus parámetros avanzados. Entonces, dependiendo el tipo de add-on que estemos definiendo o en el cual estemos trabajando, va a ser el reporte que nosotros tengamos disponible. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que primero tengamos certeza de qué tipo es el add-on en el cual estamos trabajando para poder ver los resultados esperados en la parte de los reportes. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tomar cuando estamos trabajando con los reportes o estamos definiéndolos o estamos parametrizándolos o customizándolos? Primero es a quién va dirigido. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Si la persona tiene algún background técnico, si la persona solamente quiere tomar una decisión en base a algo, ¿no? Si incluso se lo estamos dando a la persona que va a hacer la implementación de nuestro nuevo FortiAnalyzer porque vamos a migrar a una nueva plataforma. Y también cuál es el objetivo de ese reporte, qué información es la que queremos presentar. Ajá. Y qué tipo de información vamos a recibir cuando definamos un dataset específico, ¿de acuerdo? También el nivel de detalle. Cuando de pronto, imagínense que hacemos un reporte y nos sale un reporte de 200 hojas, ¿no? Y lo tenemos hasta que engargolar y todo eso, pues difícilmente alguien lo va a ver, ¿no? De pronto cuando entregamos proyectos y entregamos memorias técnicas de implementaciones y vienen hojas y hojas y hojas, pues a veces no hay un administrador que tome cuidado de eso, ¿no? Los reportes tienen que ser específicos, concisos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también a nivel de procesamiento tiene un impacto. La definición de un reporte, cuán largo sea, implica mayor recurso para poder ser generado, ¿de acuerdo? Eh, y por otro lado, si de pronto ustedes no tienen experiencia manejando queries, ¿no? Y de pronto, no sé, tienen o se enfrentan como a la necesidad de tener que definir una consulta para obtener un reporte, mejor busquemos ayuda, porque reportes que pueden estar definidos de mala manera pueden impactar en la recepción de logs. Y si tenemos a lo mejor alguna consigna de tener información disponible de manera específica en el tiempo y no y digamos que lo alteramos el proceso de el analyzer, que en este caso es quien nos da los logs, pues podemos tener problemas, ¿no? Y después, ¿qué formato es el que vamos a utilizar para poder ver la información? Si es una tabla, si es un chart de dona o un chart de barras o otras tantas, ¿no? Que tenemos por ahí disponibles. Bueno, en FortiAnalyzer, ¿qué es un dataset? Bueno, el dataset representa a una consulta de select del lenguaje SQL que trae información de un banco de datos. ¿De acuerdo? Ok, preguntas hasta acá. No, todo bien. No, no. Ok, bueno, vamos a hablar ahora de cómo se generan y cómo se customizan los reportes. Bueno, hemos hablado de cómo se generan,
Bueno, acá primero, los objetivos. Vamos a hablar de templates, ¿no? Vamos a ver qué definen los templates. ¿Cómo podemos correr reportes que están predefinidos? Porque sí, el FortiAnalyzer, así como tiene charts, así como tiene datasets sugeridos, también tiene templates y reportes definidos. ¿Cómo podemos optimizar la definición de nuestros reportes y las opciones que tenemos para poder customizar los mismos? Y también cómo podemos utilizar macros dentro de los reportes y qué son los macros. Entonces, bueno, básicamente el template lo que hace es de que define, ¿sí? ¿Cuál es el layout del reporte? ¿No? ¿Cuáles son los textos? ¿Cuáles son los charts? ¿Cuáles son los macros que van a estar incluidos? ¿Cómo se van a distribuir en las páginas? ¿No? Y como habíamos hablado, el FortiAnalyzer también provee templates predefinidos, ¿ok? Los cuales soportan o fundamentan los reportes predefinidos que existen en el sistema. ¿Ok? Si de pronto nosotros necesitáramos, no sé, reportar las amenazas, podemos buscar qué opciones tenemos en los reportes definidos predefinidos, perdón. Entonces, si hay alguno que se adapta a lo que nosotros queremos reportar, pues ya no tenemos que hacer uno nuevo, ¿de acuerdo? Y esos reportes están ligados a un template, ¿ok? Entonces, bueno, esos reportes predefinidos los podemos definir en cómo se van a ejecutar, ¿no? Podemos ejecutarlos en el momento en el que los vemos listados, los seleccionamos y le damos correr reporte en ese momento, ¿ok? Con los parámetros que trae, ¿no? Pero podemos ir a la parte de settings y poderle decir, ok, digamos que vas a crear una instancia del reporte y lo vas a correr con estos parámetros. Por ejemplo, tomando en cuenta la información de los últimos 7 días o del último mes, ¿de acuerdo? En un tiempo de zona específico, con dispositivos específicos, con subredes específicas también. Podemos también habilitar la parte de programarlo. Vas a decir, ¿sabes qué? Lo vas a ejecutar hoy al final del día, ¿ok? Y en el primer caso en el que de pronto yo selecciono el reporte listado y le doy Round Now, eso quiere decir que se está corriendo bajo demanda, ¿sí? Bajo una petición que yo estoy haciendo. El hecho de hacer la programación y todo eso lo convierte en la ejecución basado en un schedule, ¿no? Entonces va a ser un report schedule, ¿de acuerdo? Que se va a ejecutar específicamente en el tiempo en el que yo le estoy diciendo. Ahora, puede ser también algo que sea temporal, ¿no? Durante todo el mes, es decir, todos los viernes de cada mes, ese reporte se va a ejecutar. Y adicional, nosotros también podemos definir cuál va a ser el formato en el que se va a presentar. Si en un HTML, si en un PDF, si en un CSV o un archivo que sea más explotable, como un JSON o un XML, que pueda alimentar a otros sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunos, hay algunos filtros que pueden ser incluidos también en el reporte como para hacerlos mucho más puntuales, ¿no? Puede ser específicamente en la información que se ve como resultado de traer los datos de la base, ¿de acuerdo? Después podemos también definir el lenguaje, ¿no? Los colores, la paleta de colores que se va a manejar, el tipo de letra, la manera en la que se van a integrar, por ejemplo, las páginas de inicio, ¿no? La orientación,
y cosas como un poco ya más específicas, ¿no? Pero básicamente tenemos que saber que podemos customizar la mayor parte de las opciones del reporte. Ahora, em, también vamos a poder, a ver, si de pronto nosotros tenemos la opción de decidir que un reporte se acerca mucho a las necesidades que nosotros tenemos, podemos clonar un reporte predefinido, porque recuerden, esos reportes predefinidos no se pueden modificar como tal. Eh, de pronto es mucho mejor dejar ese reporte como tal y clonarlo, ¿no? Entonces, cuando clonemos uno, nos va a generar una copia específica de ese reporte y ahí sí podemos hacer y deshacer sin ningún problema. Pero si la customización es mucho más seria, en donde ningún reporte que nos ponga el Forti Analyzer nos sirve, entonces es mucho mejor hacer un reporte desde cero, ¿no? Pero también, pues tenemos que tomar en consideración de que, pues, sabemos qué es lo que, o debemos de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la parte de los datos hasta la parte de cómo crear el layout. Entonces, sinceramente, en la operación, muchas de las soluciones se resuelven con los reportes predefinidos, ¿no? Pero también estudiando los reportes predefinidos, cómo están constituidos, podemos de poco en poco ir ganando experiencia y de pronto sí intentar hacer un reporte solo, ¿no? Desde cero, también para poner en práctica nuestros conocimientos de la herramienta y de nuestra información. Entonces, cuando de pronto nos enfrentamos a la parte de la customización, tenemos que saber qué es lo que queremos customizar. Si la parte del template, ¿ok? Que solamente es el layout del reporte, es así como el look and feel, o los parámetros del reporte mismo, ¿no? Ya sea con configuraciones simples o con configuraciones mucho más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, también para poder hacer la customización tenemos que saber qué es lo que queremos customizar. Y entonces ahí vamos a poder definir si nos toca hacer la customización del reporte que representa los charts, los datasets, los macros, etcétera, o el template, que es el layout. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son los macros? Básicamente los macros son cuestiones muy puntuales, ¿no? Son como abreviaciones de las consultas que representan los datasets. Por ejemplo, un macro es el número total de un valor, en este caso de los destinos, en un conteo de sesiones promedio de X en el tiempo, ¿no? Entonces, acá, este macro es como un contador, ¿no? Cuéntame las veces, ¿no? O cuéntame los destinos, ¿sí? En el conteo de una sesión y cuánto es em, ¿cómo se llama? Su rate, ¿no? O el rate que representa eso. Esto es 68 destinos en una sesión promedio que tiene contador, que es un contador que representa 46.09 kilobytes, ¿no? Bueno, los templates, ¿qué es lo que no contienen los templates? Los schedules de los reportes, ¿ok? Porque no es parte del layout. Eso es una característica del reporte en sí. ¿Y qué declaración acerca de las macros es correcta? Esa es la letra A. Los macros son una abreviación de las consultas de los sets de datos. Ujú. Ok, preguntas.
Sin preguntas por acá. Gracias. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de cómo hacer la customización de charts y de datasets. Entonces, bueno, vale decir que la parte de la librería de charts y la librería de datasets contiene cientos de opciones, por lo cual es muy difícil que no encontremos lo que estamos buscando cuando ya está predefinido. Es muy difícil, pero puede darse el caso. ¿Ok? Y ni los charts ni los datasets pueden ser modificados, los defaults. Para modificarlos, entonces tenemos que clonarlos. Y ahí libremente vamos a poder trabajar en esa copia, ¿de acuerdo? Eh, y de hecho es la mejor manera de trabajar toda la parte de customización, tanto para templates y los reportes mismos. Y entonces, una vez que ya tenemos la manera de poder modificar los charts y los datasets, entonces ahí sí tenemos carta abierta para hacer los reportes, las consultas y aprovechar la información de nuestros logs como lo necesitemos. Ahora, el FortiAnalyzer es una gran herramienta porque nosotros podemos tener la opción de tener los logs, ¿sí? Hacer una búsqueda en nuestro log view y si creemos que ese log view representa un dataset, nosotros podemos generarlo automáticamente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos guardar el resultado en un chart builder y vean cómo se genera absolutamente todo el query, ¿ok? Entonces, no necesariamente tenemos que ser expertos en query o en SQL. Donde sí tenemos que ser expertos es en identificar qué es lo que queremos buscar en nuestros logs. ¿Ok? También en FortiView, si nosotros tenemos una vista, ¿no? En el FortiView, nosotros también tenemos la opción, ¿sí? De exportar el resultado junto con todos los filtros que estemos haciendo como un report chart. Ujú. Y entonces se genera absolutamente el objeto junto con los filtros, ¿de acuerdo? Entonces, de manera automática también podemos generar toda la información. Entonces, ¿con qué funcionalidad de FortiAnalyzer vamos a poder lograr la generación automática de un dataset y de un chart basado en los filtros o en los resultados de un filtro de búsqueda? Eso es en la parte de Export to Report Chart en el FortiView. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos manipular los reportes. Primero, vamos a definir cómo configurar un storage externo para los reportes. ¿Qué representa que generemos caché, los grupos de reportes? ¿Cómo podemos pasar reportes de un dispositivo a otro o de un addon hacia otro? Y también los charts. ¿Cómo podemos agregar reportes a incidentes para darles un mayor contexto? Y cómo manejar los reportes que han sido programados. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es de que imaginen que los reportes que se generan de manera automática se manden por correo a los administradores, ¿no? Entonces, ya tenemos la programación de los reportes que suceden, por ejemplo, todos los días al final de la jornada laboral, se van a mandar al grupo de supervisores de la seguridad del sistema, ¿no? O de la red. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir
cuál va a ser el correo electrónico, bueno, el mail server, ¿no? O la manera de comunicarnos con el servidor SMTP para que el FortiAnalyzer, cuando termine de generar el reporte, automáticamente haga el envío del correo como tal. Y también ahí mismo vamos a poder, el reporte que se genere, vamos a poder tener la opción de hacerle una upload hacia un servidor externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una limitante de espacio en el FortiAnalyzer y si nosotros queremos tener la optimización de los recursos, no en el guardado de los reportes, pero sí en el resguardo de mayor información de logs, entonces los reportes los podemos mandar hacia otro servidor, ¿no? Que puede ser un servidor FTP o Secure FTP o SCP, ¿no? Entonces aquí en la parte de la definición de el profile de salida que corresponde a un reporte, le vamos a decir en qué formato lo queremos generar y si vamos a mandar ese reporte por correo y cuál es el servidor de correo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Después, en el output profile también vamos a tener la oportunidad de definir un servidor de resguardo para el archivo que estamos generando de reporte, que en este caso es un servidor FTP con las credenciales de acceso y el directorio a donde se van a ir a dejar esos reportes, ¿de acuerdo? Y finalmente una opción que es importante, que es borrar el archivo del FortiAnalyzer una vez que se haya mandado al servidor de FTP, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el reporte, cuando queremos agregar esa configuración, tenemos que ir a la definición del reporte, seleccionar Enable Notification y después elegir el profile de salida, que es el que hemos definido aquí, ¿de acuerdo? Ahora, el SQL Hard Cache o Hcache es una funcionalidad que genera una prevista de un reporte, ¿ok? Entonces, todos los reportes, cuando se generan de manera programada, primero se genera, digamos, como el set de datos y después ya se procesa para poder mostrarse en un reporte, ¿ok? Entonces, la primera vez que hacemos un reporte, lo primero que se hace es la generación del caché, por lo cual un reporte puede tardar más de lo esperado, ¿de acuerdo? Pero si de pronto nosotros actualizamos en la parte de Enable Auto Cache, lo que va a suceder es de que si hay más renglones que se van generando y que van alimentando esa parte del query, solamente se actualiza el cache. No se tiene que volver a regenerar todo. Entonces, para la segunda vez que ejecutemos el reporte, como el cache ya está generado, el reporte va a estar más optimizado. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es de que para que tengamos menor tiempo para generar el reporte, habilitemos la funcionalidad de Enable Auto Cache. Ajá. Todos los reportes que están predefinidos tienen el Hcache definido por default. ¿Ok? Solo que como se podrán dar cuenta, la generación del caché también tiene que ver con el consumo de recursos. Y ojo que si tenemos un reporte customizado y le ponemos que genere el caché y la consulta está poco optimizada, ¿sí? Puede generar que haya un alto consumo de recursos para poder generar ese caché y como consecuencia para poder generar el reporte. Entonces, eso puede afectar la colecta de logs o la recepción de logs en el FortiAnalyzer y su indexación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Bueno, después tenemos la parte de la definición de los grupos de reportes.
Y ahí lo que tenemos que hacer es optimizar, ¿no? Porque el hecho de que generemos un grupo de reportes que van a ser ejecutados para un número importante de dispositivos que están administrados en el FortiAnalyzer, nos puede dar la opción de tener menos tiempo de generación de cachés, de hard cache, ¿no? Porque vamos a tener menos tablas que generar. Y también se va a generar una optimización en el tiempo de generación del autocaché, ¿no? Porque ya lo tenemos optimizado. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los datasets, en la parte de los reportes, nosotros podemos generar un export de un reporte que nos interese y podemos importarlo en otro addon, ¿de acuerdo? Solo que el addon tiene que ser del mismo tipo, ¿ok? Cuando mandamos un reporte de un lado hacia otro, traemos consigo los datasets asociados y también los charts, ¿ok? Y los layouts los podemos guardar como un template, ¿de acuerdo? Y obviamente importarlos también al nuevo addon. Bueno, los reportes pueden ser parte de los incidentes que estamos generando, ¿ok? Entonces hay tres maneras de poder agregar un reporte a un incidente que estemos trabajando. Manualmente, desde un reporte existente, manualmente a un incidente que estemos trabajando o de manera automática cuando estemos trabajando en un proceso de automatización. Bueno, también tenemos una vista en Reports, Advanced Settings y Report Calendar. Tenemos, digamos, como toda la vista del mes respecto a los reportes, ¿no? Aquellos reportes que tengan una paloma, quiere decir que fueron reportes que se generaron de manera correcta y los que tienen un reloj son los que están pendientes de ejecutarse. Y si nos acercamos a cada uno de los registros, nos podemos dar cuenta de cuál es el estatus, ¿no? De cuándo se va a ejecutar. Y creo que son los datos más importantes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el propósito del parámetro de autocaché en los reportes? Pues bueno, automáticamente actualizar el parámetro de hard cache cuando nuevos logs arriban. ¿En dónde están los reportes programados? En la configuración de programación de un reporte. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la parte de cómo manejar los reportes. Bueno, puntualmente, no, perdón, vamos a ver el troubleshooting de reportes. Lo primero que tenemos que hacer cuando ejecutamos un reporte es ver la información de diagnóstico, ¿ok? Entonces, cuando vemos la parte de el report summary, ahí nos podemos dar cuenta de todos los objetos de un reporte, ¿no? El número de charts, el número de tablas, el número de peticiones de hard cache y cuánto fue el tiempo que se tardó en generar el caché, ¿ok? Entonces, a partir de tener esos datos, nos podemos dar cuenta quizá del nivel de optimización que estamos encontrando al generar nuestro reporte. Y también tenemos que ir a checar cuál es el tiempo de insert rate, receive rate y el insert lag, que son los parámetros que nos definen
cuánto tiempo se tardan en llegar los logs, cuánto tiempo se tardan en indexar y cuánto tiempo se tarda en, una vez que se ha recibido un log, la diferencia en el tiempo que ha tomado para ser indexado. Todos esos valores, cuando los recibimos, pueden denotar que quizá la velocidad o el número de logs que tenemos en comparación a la capacidad del FortiAnalyzer para procesarlos no es la correcta, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una lista de varios comandos con procesos específicos. También en el inicio del curso se dieron cuenta que hay algunos procesos que están destinados para manejar ciertas informaciones específicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el manejo de los cachés lo vamos a ver con el comando, más bien con el proceso SQL Report D, ¿no? O la parte de los logs de inserción o el rate de inserción lo vamos a ver con el SQL plugin D y así, ¿no? Entonces, esta lista de informaciones, cuando de pronto tenemos problemas con nuestros logs o con los reportes, este set de comandos es importante que lo colectemos en nuestra caja o en nuestra máquina virtual para poder hacer una, digamos, como un expediente, ¿no? Del incidente que estamos presentando. No necesariamente tenemos que ser expertos en la interpretación de la salida de estos comandos, pero para la gente de soporte de marca, sí representa información valiosa para saber cuál es el estatus de una caja en un momento dado. Entonces, mi recomendación es de que colecten esa información. Si el problema es de que un reporte anteriormente estaba recibiendo información y ahora ya no está recibiendo información, bueno, lo primero que tenemos que ir a ver es el tiempo para el cual está definido la obtención de ese reporte. Y para si en ese tiempo tenemos realmente logs que puedan verse reflejados, ¿de acuerdo? Y después también lo que podemos hacer es ir y checar los datasets que están involucrados, ¿sí? Y esos datasets los podemos probar de manera manual para saber qué logs nos están entregando como resultado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tipo de datos nos va a entregar el comando diagnose SQL show cache size? La realidad es de que nos va a dar el tamaño del caché, del hard cache en el sistema de archivos. ¿Ok? Ok, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No, por mi lado. Gracias. Bueno, tenemos el siguiente laboratorio, que sería el laboratorio número 4, y para completarlo necesitaremos 45 minutos. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a colocar el resto del tiempo que tenemos disponible, que es alrededor de 28 minutos, para poder completar este laboratorio. ¿Ok? Y pues creo que estaríamos terminando por ahora los temas, porque la clase se termina a las 5, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y bueno, mañana ya continuarán los demás, el resto, el tema restante, que es Playbooks, Playbook Management y el inicio de SD1 con Rodrigo. No creo que arranque con esto igual. ¿De acuerdo? Ok, ok. Ok, bueno,